Hola, bienvenidos. Mi nombre es Flavia Castro y estamos desde El Huevo en Santurce, Puerto Rico. Hoy vamos a estar entrevistando al doctor Yancer Rodríguez Agramonte, médico internista y también pediatra. Bienvenidos, mi nombre es Flavia y me encanta conocer y conectar con gente cool que hace grandes cosas. En cada episodio tendremos entrevistas en las que queremos contar historias de profesionales de la salud, su trayectoria, las altas, las bajas, los desafíos que tienen en el desarrollo de su carrera y cómo, pues, siendo profesional y puede gustarte Bad Bunny. Así que desde aquí, desde El Huevo en Santurce, Puerto Rico, estoy con el doctor Yancer Rodríguez Agramonte. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por tenerme aquí. No, estamos súper contentos, súper agradecidos que haya aceptado venir con nosotros aquí. Es un honor, aceptando que pues soy groupie del doctor y lo sigo en las redes, ¿verdad? A través de las redes sociales. Y de verdad que para nosotros es un honor. Pues aquí, doctor Yankee, ¿verdad? Si me permite hablarle de esa forma. Así me dice todo el mundo. Perfecto. Pues mira, el doctor, eres médico internista, eres pediatra, También. eres las dos cosas a la vez. Sí. ¿Cómo se puede ser internista y pediatra? ¿Cómo es que se estudia? ¿Cómo es que va la Pues el programa se llama MedPeds o se conoce como MedPeds. Es eso mismo, eres médico internista y eres pediatra. Médico internista trata a los adultos. Médico pediatra pues desde el nacimiento hasta para aproximadamente 18 o 21 años. Esto surge hace como 53, 54 años ya. Es un programa que surge a partir de una necesidad de que pacientes adultos que tenían enfermedades de niñez llegaban a la adultez y ya no estaban muriendo. Y pues los internistas entrenados en medicina interna o enfermedades de adultos no estaban familiarizados con estas condiciones de niños. Y lo otro también es cierto, lo contrario. Estamos viendo enfermedades de la adultez en los niños. Cada día más vemos niños obesos o con obesidad, vemos niños que tienen condiciones como dislipidemia o problemas de colesterol, problemas del corazón, presiones elevadas, problemas de los riñones, cosas que no veíamos antes necesariamente. Así que esta necesidad ocurre en ambas direcciones. Vemos cosas de niños en adultos o que están creciendo hasta la adultez y enfermedades de adultos en niños. O sea, que lo que estamos viendo es más bien que ha aumentado la calidad de vida o la expectativa de vida de ese paciente que tal vez no llegaba a la adultez con estas condiciones porque obviamente no había tal vez tratamientos tan efectivos como los que están ahora para poderlos tratar. So que es bueno por un lado, ¿verdad? Porque estamos viendo de que están llegando adultos, pero con esto trae otras complicaciones porque entonces tal vez ese profesional que lo va a estar atendiendo no está familiarizado. So que súper importante, no sabía que tenían este programa que tienen ¿verdad? Porque lo estudian Simultáneamente. Okay. Lo que hace es que las residencias individuales, ¿verdad? Tú haces 3 años de medicina interna y 3 años de pediatría, pero cuando haces el MedPeds, que es el combinado, te ahorras 2 años. Haces 2 años completos de medicina interna, 2 años completos de pediatría, pero no los haces secuenciales, los haces intercalados. O cada 3 meses tú cambias, haces 3 meses de interna, 3 meses de pediatría, 3 meses de interna, y así por 4 años. Y no te hace perder como el norte de que estabas bregando con niños y de momento estás bregando con adultos y... Pues a mí me gusta verlo, al principio sí, definitivamente, ese primer cambio, ese primer bloque, después de esos primeros 3 meses que tú dices, ok, le estoy cogiendo el piso a la residencia, ¡pam!, cambio. Y pues es difícil, pero luego te das cuenta que hay muchas cosas que son complementarias y como dice el slogan de mi página, que no es mío, me lo copié de otro médico MedPeds, me gusta pensar que soy internista de niños y pediatra de adultos. Sí. Hay tantas cosas de la pediatría que funcionan para los adultos o que el cuidado del adulto se debería parecer un poquito más al de pediatría y hay tantas cosas del internista que yo quise traer hacia la pediatría para tratar de combinar, ¿verdad? mi subespecialidad mi especialidad, perdón, en esas poblaciones. ¿Terminaste de estudiar? O sea, ¿no vas a seguir estudiando? Bueno, medicina nunca vas a parar de estudiar. No, definitivo. Pero en cuanto a entrenamiento, estoy considerando hacer una subespecialidad. ¿En qué? Lo más que me gusta es endocrinología, pero me gusta de todo. Yo por los pasados 4 años he estado cambiando quiero ser gastroenterólogo, quiero ser infectólogo, quiero ser endocrinólogo. Y tengo una pasión particular ¿verdad? Por las poblaciones que no se atienden apropiadamente y entiendo que en Puerto Rico tenemos un déficit de atención por una población en particular, que es la población LGBTQIA+, particularmente los niños LGBTQIA+. Y hay un entrenamiento que ofrece UCLA en Los Ángeles y Montefiore, si no me equivoco, en Nueva York,
que es entrenamiento especializado en la población LGBTQ de adolescentes en adelante. Brutal. Así que como MedPeds, que soy pediatra, pues puedo familiarizarme con eso, entrenarme allá y luego traerlo para acá, para Puerto Rico. Sí, y es un tema que definitivamente me gustaría como que entrar más adentro, porque es un tema que habla mucho de la perspectiva de género, de cómo se va a educar en la escuela, ¿verdad? Yo lo veo como una pelea pequeña versus cómo realmente nos podemos educar más sensibles para simplemente tratarlos mejor desde un punto de vista como seres humanos. No me quiero imaginar en el momento que van a acudir a buscar ¿verdad? Ayuda médica, que tal vez ese profesional no sea sensible ¿verdad? Que no esté familiarizado con la población, por decirlo de alguna forma. Que es algo que definitivamente es algo que se tiene que entrar de lleno a este tema. Que me gustaría que más adelante lo pudiéramos, claro, obviamente tocar. Jefe de residentes, tanto de medicina interna como también de pediatría. No, fui jefe de residentes el año pasado de mi programa, el combinado. Okay. Este año soy jefe de residentes del programa de medicina interna nada más. Ok. Entonces, ¿tienes tienes un grupo de estudiantes a cargo? De residentes de medicina interna, aproximadamente creo que son 49 o 56. Eso es un montón de gente. Son muchos. Eso es un montón de gente. Y muchas personalidades en el mismo lugar. ¡Wow! Son un montón. Sigue sumando aquí unos que son categóricos, otros que no, pero son como 56 en total. Wow. ¿Y todos ellos están dentro de haciendo la combinada o haciendo interna? Están haciendo medicina interna nada más, de mi trabajo actual. El programa de MedPeds cogen 2 por año, así que el programa entero son 8 personas. Wow, es bien poco lo que se... Un grupo bien pequeño, sí. Y es ¿por qué son tan pocos? Porque tienes idea. ¿Verdad? Es una combinación de pediatría y medicina interna. El programa de pediatría coge aproximadamente 13 por año, el programa de medicina interna coge entre 18 y 20 personas por año. Así que ya, ¿verdad? Esas poblaciones están llenas. Mucho de lo que hace el MedPed, aunque el entrenamiento es distinto, se puede parecer a lo que hace un family physician también, o un médico de familia. Okay. Así que no hay una necesidad tan grande, aparte de que es un programa nuevo. Y bajo las agencias acreditadoras tú necesitas una cierta cantidad de attendings, una cierta cantidad de pacientes y unos requerimientos que no necesariamente nosotros podemos llenar aumentando la cantidad de plazas de esas posiciones. Así que por el momento se va a mantener con 2 residentes por año. Ok. Que, ¿verdad? Uno que no sabe obviamente de cómo funcionan las acreditaciones y todas esas cosas, uno piensa, ya entre bien poquito, bien pocas personas. Tenemos una necesidad de una población, ¿verdad? Somos 3.2 millones de habitantes aquí en Puerto Rico, pero las condiciones crónicas aquí, estamos viendo que cuando queremos buscar un especialista, por ejemplo, endocrinología, que lo mencionaste, conseguir un endocrinólogo hoy día es una lotería, porque muchos de ellos, por la cantidad de pacientes que tienen, ¿verdad? No vamos a decir que es porque no quieren, es porque realmente el volumen es bien alto. Pues tal vez a veces tienen o las listas cerradas de nuevos pacientes o las visitas están para dentro de un año, que una condición como una diabetes, por ejemplo, tenerla descontrolada por un año porque no tiene un especialista, puede traer grandes problemas, obviamente, de salud. Que se ve poco, pero todo este andamiaje y toda esta burocracia que uno no conoce, ¿verdad? Porque no está dentro de la industria. Que, ¿verdad? Pues por lo menos nos diste un poquito de luz ahí, porque partimos de la ignorancia del proceso. Defensor de la vacunación, como pediatra, ¿es algo que lo aprendiste cuando entraste ¿verdad? En ese ámbito? ¿O es que te vacunaron desde pequeño, en tu casa querían la vacunación? Todas las anteriores son ciertas. En mi casa me vacunaron de chiquito, tengo todas mis vacunas al día, mis hermanos, nosotros somos 5 en casa, los 5 estamos vacunados. Mi entrenamiento en la escuela de medicina incluye, ¿verdad? Parte del análisis crítico de data científica, incluye ¿verdad? Cómo seguir una guía de médicos o de expertos, y pues nos dejamos llevar por esta guía y entendemos que es súper efectivo, very low risk o bien bajo riesgo, y por lo tanto estamos súper a favor de la vacunación, de toda la vacunación que hay disponible en este momento. Hasta este momento, incluyendo todas las vacunas. Incluyendo las 3 vacunas de COVID. Y pues, ¿verdad? Siempre se asocia con los niños, porque los niños es cuando más se ponen, pero la vacunación es para toda la vida. Correcto. Tenemos vacunaciones que se ponen a partir de los 50, a partir de los 65 años, poblaciones especiales requieren unas vacunaciones adicionales en la adultez, y pues, ¿verdad? Esto es ongoing, esto surge para siempre. Porque ahora vemos este boom de lo de la vacunación y tanto ruido con la vacunación, pero es algo que hemos hecho
durante toda nuestra vida. Años y años y años. Así que yo Incluyendo recuerdo que el ese papel... pasaporte. Claro, y ese La papelito... tarjetita verde o el papelito el verde. papelito verde. Al sol de hoy yo tengo que llevar el papelito, pero el papelito lo tenía que llevar mi mamá para cuando yo era niña a la escuela también. Claro So que que es sí. algo que ha existido siempre. Siempre. So que, ¿verdad? Defensor de la comunidad. Ahora voy a necesitar ayuda con las siglas LGBTQIA+. Es correcto. ¿Qué significan estas siglas? Como que... Pues las siglas es un conglomerado de, ¿verdad? Es un acrónimo que tiene un conglomerado de identidades de género, de sexualidades y, ¿verdad? Esto se surge a partir de una necesidad de que había una comunidad que estaba a riesgo, que no se estaba atendiendo, que se estaba dejando abandonada en una situación bien detrimental, bien peligrosa, que fue la pandemia del AIDS o del SIDA. Okay. Inicialmente las letras eran invertidas, no eran tantas, era GLBT. Okay. Porque Ajá, como el exacto. movimiento lo originan hombres gay, que es la G, Ujú. pues ellos lo comenzaron. A partir de la, ¿verdad? De la epidemia del SIDA, que empiezan a morir tantos hombres, pues las mujeres lesbianas son quienes toman riendas y en reconocimiento del esfuerzo que ellas hicieron durante un momento donde se están muriendo todos los hombres homosexuales o gay, pues se le pone la letra primero a ellas y ahí es donde ocurre la L. Así que L de lesbiana, G es gay, B es bisexual, T es transgénero, la Q es queer o questioning, la I es intersex, la A es asexual y plus es todo el resto de las minorías sexuales o de identidad de género que existen. Sí, darle inclusión. Si tú no te sientes ninguna de las letras que habían antes, ¿verdad? Que están definidas, pues es inclusión. Hay quienes dentro de la comunidad le llaman alfabet mafia también a Ok. la comunidad, porque pues son tantas letras Sí. que le llaman así alfabet Pero mafia. si la idea estamos hablando de que es inclusión, pues obviamente tenemos que Ahí está funcionar a el todo el plus. mundo. Claro. Así que, y además de eso, de que eres defensor de lo que es la comunidad, de la salud física y la salud mental, hemos visto que eres bien vocal con respecto a esto dentro de tus redes sociales también, dentro de todos los temas que obviamente traes en las redes, la importancia de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, de cómo vas a recomendarle a tus pacientes lo que, como una vez dijiste en uno de los posts de las redes, que cómo le voy a recomendar algo que no me estoy aplicando, que ahí fue como que ese boost. Digo, solo han dicho un montón, ¿verdad? El médico que fuma, o el médico que padece obesidad, o el médico que padece hipertensión. En the end, somos todos personas, humanos, sufrimos, padecemos, podemos tener condiciones médicas y mi conocimiento no deja de existir porque padezco obesidad o porque tenga la presión alta, pero sí definitivamente como una persona que padece de obesidad y padeció de obesidad tipo 3, que es, ¿verdad? El nivel más alto de obesidad, entiendo al paciente que está pasando por esa condición y pues a través de este journey o este camino que he llegado a sentirme mejor con mi salud física y me ha ayudado mucho en mi salud emocional, pues puedo quizás llegarle mejor a mi paciente y decirle, mira, yo estuve en tu posición, yo estuve en ese momento y las decisiones que tomé erróneamente por años fueron estas, quizás las estoy viendo reflejadas en lo que tú me estás tratando de decir y a mí me funciona esto otro. Eso Y ser también. el ejemplo que no es que te guste, no es que eres No me gusta el Mr. ejercicio, Exercise, exacto. pero, mano, como tú, estoy en el struggle de tener una mejor vida, de alargar mi vida, que sea saludable y poder, ¿verdad? Seguir envejeciendo y no llegar tan chavadito allá a la adultez, a la vejez, ¿verdad? So que sabemos que es algo que tocas en tus temas de las redes. Estuviste como panelista ante el presidente de la Cámara de Representantes sobre ¿verdad? Las discusiones que se dieron a través de vetar el proyecto para las terapias de conversión. Correcto. ¿Estuviste trabajando en eso? Primeramente fue un plan del Senado, el plan del Senado eventualmente pues, desapareció, no se aprobó, que era para poder eliminar las terapias de conversión. Luego el proyecto, la Cámara del Senado presentó un plan que el lenguaje estaba bien equivocado, extremadamente equivocado. El grupo CABE, que es un grupo de personas LGBTQIA+, que pues, ayudan mucho a la comunidad, van a la legislatura a tratar de implementar leyes o a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Me invitan como médico a ver si yo puedo entonces ayudarlos a que la redacción ¿cómo se llama esto? Del proyecto de ley fuera mejor
y verdad, como médico, dar mi input de por qué entiendo que es incorrecto, para entonces ver si la Cámara de Representantes junto a sus representantes pudiesen entenderlo para cambiar un poquito el lenguaje o qué parte deberían eliminarla por completo y etcétera. Desde un punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, ¿verdad? Dejándonos llevar por las guías de los colegios, como lo es la Academia Americana de la Pediatría, como es el Colegio Americano de Physicians, como lo es el American Medical Association, ¿verdad? Dejándonos llevar por las guías de las agencias acreditadas y reconocidas. ¿Sabes cuál fue el outcome de lo que ocurrió? Todos los proyectos se cayeron, ningún proyecto de ley pasó. Pero muchos de ellos eran en contra de prohibir las terapias restaurativas o las terapias de conversión, que son horriblemente, eso es una tortura. Y los proyectos que iban a favor de estas terapias también se cayeron. Así que pues no tenemos la victoria que queríamos, pero pues las cosas que estaban surgiendo, que fue por mucho tiempo algo que fue tenebroso para nosotros, pues desaparecieron también por el momento. Pues, que ni el uno ni el otro, esperemos que ¿verdad? Se vuelva a tocar este tema, que de igual forma se le siga dando el foro a ambos lados y que pues que gane el que deba ganar, que sea lo mejor para los niños y para la comunidad que definitivamente tanto necesitan, que nosotros tengamos esa perspectiva y que podamos ser sensibles a todas las personas. Apasionado de las plantas, sé que es algo que nosotros que te seguimos en las redes sociales nos identificamos con esas plantitas, de la forma en que las cuida, que las nombra, que les da amor, que les habla, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿De una abuelita? Poco de mi parte. Nadie en mi familia tiene plantas. Yo no sé de dónde sale esto. Yo pues tengo a mi housemate, que también es doctora, Ada Santiago. Sí. Ella está haciendo endocrinología ahora. Brutal. Ella, ¿verdad? Por las necesidades de endocrinología, por ahí viene otra. Definitivamente. Ella tenía una planta en la casa. Ella quería tener la planta en la casa llena de plantas. Ella me enseñaba fotos en Pinterest y me decía, mira, yo quiero que el apartamento se vea así. Y yo, no, si mosquitos, hormigas, animales, yo no quiero eso allí. Y pues empezamos con plantas fake, me gustaba cómo se veía. Ella tenía una planta, ella le había puesto nombre Scarlett, que yo no sé por qué. Ella se va de viaje por 3 semanas y me dice que tengo que cuidar a Scarlett yo. Te tocó. Y hubo un día que yo vi a Scarlett desmonguillar y yo le maté la planta. Me puse lo más nervioso, me puse a leer de cómo podía resucitarla, qué podía hacer. Vitaminas. Entonces nosotros teníamos este chiste de que si la movíamos al baño para recordarnos que había que echarle agua porque estaba al lado del lavamanos, estaba en intensivo. Ok. Y yo le escribí, mira, tuve que poner a Scarlett en intensivo. Y cuando yo vi que la planta resucitó, de ahí en adelante tuve como un afán de que, yo puedo salvar plantas. Y me encantaba y empecé a comprar plantas, una que otra planta, y de repente... O sea, de momento eres médico de tengo plantas. como 80 plantas. Y salvar las plantas es parte, Es parte de. O sea que tenemos medicina interna, tenemos pediatría y somos médicos también de En algún momento alguien me puso plantarinario. ¿Eso existe? No. Ok, nada, ahí lo añadimos también al currículo. Y eres el creador de Reto Flaquencia. Esto en la pandemia, esto fue un boom, o sea, yo no sabía que había tanto médico en Puerto Rico hasta que yo vi tanto médico en Puerto Rico en las redes sociales, que de momento todo el mundo, #Flaquencia. ¿De qué era eso? Ok, cuando yo empecé a hacer ejercicio por mi salud física y mi salud mental, yo todavía no estaba ni siquiera haciendo dieta. Mi housemate y yo empezamos con los ejercicios y nosotros hablamos de una manera bien particular y nos inventamos palabras en ocasiones y pues queríamos estar puestos para estar flacos o puestos para estar saludables. Y sale la expresión puestos para la flaquencia. Y cada vez que hablaba con alguno de mis compañeros yo decía, estoy puesto para la flaquencia. Y una persona que es pediatra, la doctora Natalia Fernández, me escribe haciendo ejercicio, estoy como el Dr. Yankee puesto para la flaquencia. Y puso Dr. Yankee Challenge. Ahí mi mejor amigo lo ve y pone lo mismo, Dr. Yankee Challenge, flaquencia. Y como yo uso el término flaquencia tanto, pues lo cambié a flaquencia 2021. Y de repente todo el mundo empezó a hacer ejercicio y me mandaba, todo el mundo. Y me escribían como que, flaquencia 2021. Y todo pues mejor, porque mientras más ejercicio mejor la gente lo va. Hasta perros vimos en el Flaquencia Challenge. Hay flaquencia perruna, hay flaquencia pediátrica, hay flaquencia de abuelito. Sí, esto fue un movimiento, todo el mundo se montó en la ola y al sol de hoy eso fue como que ya hace varios meses y al sol de hoy todavía hay tagueos. Hay tagueos de hashtag. ¿Cómo es? Puestos para la flaquencia. Puestos para la flaquencia, flaquencia 2021. 2021 y nada, y seguirá 2022 para ver si en el 2022 o en el 2023 me puedo como que unir. Todavía no me ha dado eso de
tenemos como un love and hate relationship, el ejercicio y yo, so que a ver si cojo consejos, obviamente. Doc, ¿cómo llegó? ¿Qué te motivó a estudiar medicina? Yo contesto esto siempre lo más honesto del mundo y la gente como que no lo cree. No lo creen necesariamente. Yo llego a medicina, a mí siempre me gustó matemáticas, fui bueno en matemáticas toda mi vida. Bueno en fui matemáticas. bueno en la ciencia, en high school, porque en intermedia y eso era medio vaguín y no me iba tan bien. Pero era bueno en esto y me gustaba la biología, yo sabía que me gustaba la biología. Y cuando yo estaba como en 11 o 12 empecé a ver House. Y en mi familia no hay médicos, o sea, tengo un tío prostodoncista que es médico, ¿verdad? En salud dental, ajá, pero no tenía un médico, ¿verdad? Un role model ahí de medicina, de cuerpo humano. Y a mí me gustaba el cuerpo humano y me gustaba saber del cuerpo humano, cogí biología en 12 porque me gustaba eso. Ajá. Pero yo quería hacer House, y yo sé que House es medio sarcástico y es rude y whatever, pero me encantaba eso de que él estaba sentado armando el rompecabezas en su mente, de que le está pasando a este paciente. Después tú estudias medicina y te das cuenta que es bastante fake. Pero no fue que no me disuadió ni por nada por el estilo. Veía Grey's Anatomy también. Y yo quería ser los médicos que yo veía en televisión. Esos eran mis role models. Y yo creo que yo quería hacer mucho. eso. Y no me creen porque dicen como que, porque viste en televisión. Sí, no porque lo vi en televisión, sinceramente. Desde chiquito quería ser veterinario porque me gustan los animales. Siempre hubo un afán por la ciencia. Okay. Pero no fue hasta que me enamoré del Dr. House que yo quería convertirme en médico. Mira para allá. Dr. House no se porta bien, pero me hizo querer medicina. Pues mira, habemos muchos que nos creemos eso. Cuando tú comparas House o Grey's Anatomy con la vida real de cuando estudias medicina realmente, ¿no es lo mismo? No se parece. No hay McDreamy, no hay... Hay episodios de House que se pueden resolver en 15 minutos. Y de momento estuvieron todo el episodio. Todo el episodio, porque nadie le hizo las preguntas apropiadas al paciente. Nosotros nos enseñan que el 80% del diagnóstico es el historial médico. Okay. Más que el examen físico, más que ver el rash, más que ver es el historial. Y yo creo que ese es el problema más grande cuando los médicos tenemos que estar, los que estamos en las redes sociales, sí, tenemos que estar haciendo el disclaimer de no contestamos consultas. Es que si yo no tengo el historial, todo lo que yo conteste es inapropiado. Claro. Y por eso no contestamos consultas. Yo puedo hablar de la vacuna, te puedo hablar de medicina general, pero contestarte una pregunta específica sin yo saber la historia entera es súper inapropiado. Ajá. Y a veces la gente se frustra y te dice como que, pero tú no sabes entonces. Y él también piensa que no sé, pero lo correcto es el historial. Y House nunca hace historiales. Son la mitad, el 80% de su diagnóstico nunca se hacía. Se metía en las casas, eso nadie hace eso tampoco. Obvio. Y pues, tú sabes, es bien alejado de la realidad. Inclusive creo que House es el más alejado de la realidad. De verdad. De todos los shows. Grey's Anatomy un poquito. Bien mínimo. Ahí. Esos cirujanos hacen mucho trabajo que no es de cirujano. De verdad, bueno, sí, definitivamente ellos se van por otro ámbito que suena bastante interesante. A uno le... Makes for good TV. Sí. Pues mira, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste medicina? Estudié mi bachillerato en la UPI, hice medicina en el recinto de ciencias médicas y después hice mi residencia combinada en el hospital pediátrico y en el universitario en ciencias médicas también. O sea que eres producto del sistema. Un PR. Me faltó UHS. Y hubiéramos cuadrado. Pues, o sea que no es imposible estudiar aquí en Puerto Rico medicina. Para nada. Y te prepara de una manera excelentemente bien, al igual que las otras escuelas. Esto no es el recinto nada más. Mi housemate estudia en San Juan Bautista y es excelente médico. ¿Esa es la de Cagua? La de Cagua. Okay. El jefe de residentes del año pasado estudió en la Universidad Central del Caribe. Tengo una prima estudiando allí. Los dos brillantes, muy inteligentes, se preparan muy bien. Conozco gente que se gradúa de Ponce, también muy inteligente, muy brillante. Así que no es imposible estudiar en Puerto Rico. Las 4 escuelas preparan médicos muy bien. ¿Cuál es el primer challenge así que tú pasas cuando quieres estudiar medicina? Porque, por ejemplo, cualquier chico que ahora mismo nos esté viendo o esté pensando, yo quiero estudiar medicina, me gradué de high school, ¿qué se supone que yo haga ahora? Escoger los exámenes para ver cuánto es tu IGS, para entonces solicitar a la universidad. Ahí entonces empieza como que tengo que irme por biología, tengo que irme por química, por alguna ciencia o puedo ir por otro lado. Y la realidad es que tú lo que necesitas para la escuela de medicina es un bachillerato, no un bachillerato en ciencias. Así que tú puedes hacer un bachillerato en sociología, puedes tener un bachillerato en matemática, siempre y cuando, ¿verdad?, cumplas con los requisitos que te exige la escuela, que incluye que tengas tantas biologías, tantas químicas, química orgánica, física. Y claro, esos prerequisitos es mucho más fácil hacerlo cuando estás en la facultad de la ciencia. Y por eso la mayoría hacemos nuestro bachillerato en ciencia. ¿El tuyo pero fue? no es exclusivo. Yo lo hice en biología celular y molecular en la UPI. Bloque.
algo así como, no le llaman como bloque o algo así a esa Bueno, cuando parte. yo estaba era o integrativo o celular molecular. Para mí celular molecular sonaba más challenging, so me fui por ahí, pero en verdad es lo mismo. Suena como Es similar. challenging, Es un poquitito más especializado en biología, per se. Ok. Y después de eso hiciste el bachillerato, hiciste los prerequisitos, pero hay un examen antes para El poder MCAT. estudiar. Ese examen ha cambiado, no tengo mucho advice ahora mismo porque no sé cómo es ahora. Pero para eso yo cogí un repaso que fue en el Princeton Review. Y luego de eso estaba bien cagado y yo seguía atrasándolo. Después vino una tormenta, me acuerdo, fui aquí, me lo cancelaron. ¿Y tú? Bueno, terminé teniendo que pagar para cogerlo en Miami de tanto que lo retrasé que no había fecha en Puerto Rico. En Miami, wow. Lo pasé de la primera, yo salí del examen, llamé a mi hermano mayor que había empezado a estudiar medicina, llorando, diciéndole yo no pasé este examen, yo no voy a ser médico. Lo pasé. Mira para allá. Y pues Ese es un filtro que le llaman, ¿verdad? sería como el primer filtro, como quien dice. Ustedes van en el camino, hay un montón de filtros Muchos en el filtros. proceso. Tienes el MCAT, después Step 1, Step 2, el Step 2 tiene 2 partes, después el Step 3. Y después los boards. De todo eso, ¿cuál tú crees que es el más difícil? Step 1. ¿De verdad? Por mí. Ese es en primer año de medicina. Se lo coges entre segundo y tercer año. Entre segundo y tercer año. Hay gente que no lo pasa. Mucha gente no lo pasa. ¿Y Es qué un- tú haces? Es un buen filtro en ese sentido porque hace su trabajo de distinguir, ¿verdad? A las personas que necesitan seguir estudiando para poder pasar al próximo rango versus los que no. Ese examen antes era por nota, ahora es pass or fail, que me alegro que sea pass or fail porque lo del número le causaba como- una ansiedad brutal a todo claro. el mundo, incluyéndome. Es un buen filtro en ese sentido, hace su trabajo. Hay otro examen que lo eliminaron, que era la segunda parte del Step 2, que el 99% de la gente lo pasaba. Pues no es un buen filtro, porque No, si todo el exacto. mundo lo pasa, pues lo que está Ujú. haciendo es robando chavos. Y esa era la acusación que le hacían Mira para allá. al NBME y lo eliminaron. Lograron eliminarlo ahora con la pandemia. El Step 2 es challenging, pero ya tú estás acostumbrado a tener que encerrarte a estudiar la cantidad de horas que te tienes que encerrar a estudiar para el uno. ¿Cuánto hay que encerrarse para estudiar? Para Un mes examen? entero, como 12 horas al día estudiando aproximadamente, es lo que casi todo el mundo hace. ¿Y cómo uno hace que el cerebro se Te enfoque? coges breaks. Yo lo hice fatal, yo no tengo buen advice aquí. Yo te puedo decir que no hacer. ¿Qué no debemos hacer? ¿No a guiar, por ejemplo? ¿Qué no debes hacer? Coger hábitos tóxicos como fumar, por ejemplo. Yo Sí. no fumaba toda mi vida y de repente para la escuela de medicina con la ansiedad empecé a fumar porque mis amigos fumaban y terminé siendo un fumador por 5 años. Wow. Que dejé de fumar hace 3 años ya, pero estuve Súper, fumando pero por fue- 5 años después de esto. ¿Qué no debo hacer? No parar de hacer ejercicio. Para el Step 1 yo fui de ser una persona que pesaba, qué sé yo, 180 libras, engordé casi 60 libras en el Step 1. Así que no pares de hacer ejercicio, concéntrate en lo que estás comiendo, aliméntate bien. Haz preguntas, no trates de estudiar de todos los libros que existen en el mundo. Yo tenía que si este libro de este lugar y este otro libro de este lugar, y yo quería estudiarme el capítulo de cardiología de los 5 libros. Entonces de repente pasó una semana entera y yo solamente Estabas había en cubierto cardio- cardio. Me un faltaba el solo resto del tema. cuerpo. Eso es lo que no deben hacer. ¿Qué deben hacer? Practicar muchas preguntas porque there's only so many ways que te pueden preguntar lo mismo. Y si te expones a la pregunta, vas a saber contestarla en el examen. Y los exámenes son multiple choice. Son multiple choice. Ok. Y son muchas preguntas, como que dura un montón de tiempo. Son 7 partes, 46 preguntas por parte. Eso es un montón. Dura como 8 horas el examen más o menos. Dios mío. Deben ser las 8 horas más largas de tu vida. Y más corta a la misma vez. Pues uno se desespera. No y te da el tiempo al para principio no te da contestar. el tiempo y después al final estás desesperado porque quieras terminar y empiezas ahí como ya está bien. Sí, es como que salga lo que salga, olvídate. Ya es lo que va a pasar, va a pasar. Ese es el último bloque ya tú no quieres ni pensar más. Y entonces ya al final terminas el step 3, ¿verdad? Hay un step 3. Hay un Step 3 que se lo coge empezando residencia. Ok. Y después de ahí ya lo que va es El board. para hacer... Una vez terminas tu residencia, que ya estás certificado como médico internista, por ejemplo, pues entonces eres candidato a coger el board de medicina interna. Ok. Para practicar medicina tú no necesitas el board, No. no lo necesitas. Pero el board te da, ¿verdad?, ese prestigio de como que no solo me gradué de una residencia, sino que el examen acreditador que me dice si yo sé lo que necesito saber como internista, pues lo tengo también. Ok. Y eso es lo que los médicos que son un poquito más old school tienen Board pegado en las paredes. certified. Board certified en todos lados. Wow, eso que ese es el USD choice de... que le ponen a la carne como que esto está inspeccionado, esto está Exactamente. bien hecho. Pensé que era necesario, o sea, que no es necesario tener... Para ese- practicar medicina no. Ok. Pues mira, uno va aprendiendo, ¿verdad? Todos los Sí, días, sí. obviamente. Y eso son cosas que no nos enseñan en la escuela, eso uno lo va aprendiendo. Uno debería querer que un médico board certified porque te está demostrando que sabe lo que Que necesita sabe. saber, pero no es necesario. O sea, un filtro adicional a Un todo filtro el adicional. filtro que llevas desde el MCAT. O sea, que estamos hablando que el que es médico
Estudió, gastó chavos, cada uno de los exámenes cuestan de $1,000 a $2,000, así que, o sea, gasto y gasto y gasto. Así que el que diga que hace esto por dinero, tengo malas noticias. Sí, es como... Estás más en negativo que en positivo. Hay que pensarlo bien entonces. No es tan simple como que estudiar medicina, voy a ser doctor para ganar mucho chavo y tener el bote. No, ¿verdad? No es eso. ¿Ok? ¿Tienes familiares médicos? Mi hermano mayor es oftalmólogo, es retinólogo, el doctor Ferdinand Rodríguez. Wow. Retinólogo. Retinólogo. La esposa de él es periodoncista, así que también tengo, ¿verdad?, médicos de salud dental. Mi tío, como había mencionado, es prostodoncista. Mi prima, que es un año menor que yo, hizo oftalmología y está terminando oftalmología ahora. Que sigue los pasos del primo. Y la hermana de ella está estudiando medicina ahora también. Así que nuestra generación fue la que comenzó en nuestra familia. Antes de eso, un abuelo que nunca conocimos fue médico, pero no, ni sé el tipo. Sí, pero de momento ahora todos se han contagiado con esto de la ciencia y todo. Eso está súper cool. Oye, necesitamos... Además de influencers, ¿verdad? Que nos entretienen y nos hacen pasarla bien, hay que pensar que si nos enfermamos, si todos somos influencers de aquí a 10 años, pues cuando nos enfermemos, ¿quién nos va a atender? So, que es importante también estudiar medicina, porque si no, imagínate. So, que ahora, pues sí, se ha hecho como esta nueva cepa de la familia. Que nos gusta la medicina, nos gusta la ciencia. Sí. Brutal, brutal. Hay una chiquita que viene por ahí que también quiere medicina. ¿Que también quiere medicina? Ok. Ya nos habías hablado sobre lo de internista, lo de pediatría. ¿Tu proceso favorito, tu procedimiento favorito cuando estás trabajando con pacientes? ¿Es con niños o es con los adultos? Esta es la pregunta de los 64,000 chavitos. A mí me llevan haciendo esta pregunta desde la primera vez que yo mencioné que quería MEPPEDS, que qué me gusta más, si pediatría, si interna. Los dos tienen su encanto, no hay forma de negarlo. Después de 4 años estudiándolo, espada contra la pared, tengo que tomar una decisión. Es medicina interna lo que escogería. Tengo mis razones particulares de por qué medicina interna. Pero si tuviese que repetir mi residencia, yo no dudaría en repetir la combinada. ¿De verdad? No lo dudaría en repetirla. Yo no haría dejaría a los medicina nenes interna solo. No, yo continuaría en esto. Tengo un interés particular por la población adolescente en adelante. No soy tan fanático, ¿verdad?, de la medicina primaria, pediátrica, de los niños pequeños, recién nacidos, desarrollo. Esa parte no es mi favorita. Okay. Para eso existen otros pediatras que les gusta la medicina primaria, les gusta mucho a los niños. A mí esa parte me da mucha ansiedad. Los niños son tan variables y cambian tanto y todo. En 2 semanas va a cambiar esta directriz. Es bien challenging. Para mí la pediatría que consta es significativamente más difícil que la medicina interna. ¿De verdad? Sí, definitivamente. Bueno, es un paciente que no te puede transmitir no solo síntomas. Eso, no es un paciente que tú te aprendes, no es un cuerpo humano, es el bebé, el recién nacido, el que tiene un mes, al año, a los 2 años y siempre va cambiando todo a partir del tiempo. El adulto también varía, pero de los 25 a los 35 es lo mismo, básicamente. Así que tiene ahí 10 años que no pasa nada. De ventaja. Exacto. Y además al pediátrico se añade un factor que es la madre. No es uno. Mamá, papá, el hermanito, abuelo, la abuela, son los hermanitos. Sí, es un factor, pero no es tan importante como la gente piensa. ¿De verdad? No. Si los papás se preocupan, o por lo menos en el hospital que yo trabajo, que yo veo, ¿verdad?, pacientes que son neglected o pacientes de abuso, tú empiezas a apreciar tanto el papá que se preocupa que para de ser el burden que todo el mundo piensa que es diantre, pero es que bregar con tantos papás o con tantas mamás o con tantos abuelos o con tantas abuelas. La verdad es que yo prefiero el papá que se preocupa. Sí puede ser un poquito overwhelming cuando, ¿verdad?, se pueden poner intensos, claro, pero también los hijos se ponen intensos con los viejitos. Así que esa intensidad existe en ambos lados y yo no creo que eso sería un factor para ellos por un lado versus el otro. Ok. Yo creo que el médico tiene una responsabilidad bien importante de poder transmitir información de una manera apropiada, de una manera que te puedan entender, poder coger la información que tú sabes y ponerla en lo que muchos han descrito como arroyo habichuela de lo que digo. Y eso funciona para ambas poblaciones. Okay. Y creo que si uno puede tiene una comunicación efectiva, ambas poblaciones son igual de challenging y igual de rewarding también. Ok. Nice. ¿Otra especialidad que hubieras escogido? Yo pasé por todas y todas me gustaron, excepto la vida de un cirujano. Me gustaba la cirugía, pero no me gustaba la vida, el estilo de vida del cirujano. ¿Por qué? Entra bien temprano, el ambiente es un poquitito más hostil que el ambiente, ¿verdad?, de medicina interna. Y mi parte favorita era el puzzle. Yo, por más que no se parezca a la medicina house, yo quería house.
Yo quería que alguien me dijera 10 síntomas y 5 laboratorios y yo saber que tenía que tener paciente. Y aunque pediatría no es medicina interna de niños, la parte de la medicina primaria o de la medicina de los laboratorios más los síntomas, sí. Y tengo pues los puzzles de niños y los puzzles de adultos. Y para mí eso era lo más divertido, por eso siempre esos dos. Pero cuando yo entré en medicina yo quería ser perinatólogo, yo quería ser neurocirujano. Eso era porque quería ser Derek Shepherd. Obviamente, sí. O sea, si él es más cangre show, tú quieres ser el cangre. Claro. Pero eso desapareció bien rápido. Me gustó mucho psiquiatría. ¿De verdad? Me encantó psiquiatría y yo juraba que yo iba a detestar la psiquiatría. Me encantó cuando roté en psiquiatría. Me gustó mucho ginecología. Ginecología combinaba muchas cosas. Sentía que podía, ¿verdad?, ser cirujano, ser médico primario. Traía niños al mundo y a mí me gustaba bregar con niños. Ajá. Así que era... Pero limitarme a la mitad de la población nada más no me encantaba. Okay. Y como la vida del cirujano te llaman a las 2 de la mañana y tú tienes que estar ready para operar y esas cosas y los horarios eran bien distintos. Sí, como que esa parte no me atraía suficiente. Okay. Y pues ahí fue que disuadí esa idea y medicina interna y pediatría me encantó. Todos los que estudian medicina, todos los estudiantes que estudian medicina, ¿atienden partos en algún momento o hacen alguna cesárea en algún momento? Sí. No todos. hacen la cesárea porque no son cirujanos, pero participan de ella. Okay. Observan, alguna vez mandan a aguantar un retractor y después estás ahí 2 horas haciendo así y te duele la mano y te duele el brazo. Y siempre es una posición bien incómoda porque como estás en el medio, es como así. Y es la posición más incómoda del mundo por 45 minutos, 1 hora. Pero tú te sientes lo mejor. No, imagínate. Tú te caen 2 gotas de sangre en el guante y tú te sientes brutal. Yeah, yo soy cirujano. Sí, ¿cómo se llama el bebé? Se va a llamar como yo, ¿no? No te da esa emoción de que te ves como que súper envuelto en la situación, como que te voy a llamar como yo, puede ser Yankee por lo menos, ya. Sí, o sea que todos en algún momento han participado, no que la hayan realizado, pero sí han participado. Han participado de un parto vaginal y de cesárea, de ambas. Ok, ¿y nunca viste una complicación con respecto a eso? ¿No tuviste? Sí, las vemos, claro que las vemos. Eso... Yo soy hay pediatra. que estar preparado para... Los pediatras tenemos que ir a sala de parto siempre, cuando es por cesárea. A recibir los niños, y pues no todos los niños nacen bien. Yo trabajo en el centro médico donde todos los pacientes ginecológicos son alto riesgo. Así que pues, los niños vienen alto riesgo. Tenemos la unidad de intensivo neonatal allí, que es excelente, potencialmente la mejor sala de cuidado de intensivo neonatal en Puerto Rico, contrary to muchos comentarios que se dijeron hace un tiempo. Y pues nos toca ver niños que están bien enfermos. En ocasiones pues nacen muertos y hay que resucitarlos en el momento. O sea, es bien challenging. Yo diría que es una de las rotaciones más challenging que tenemos. ¿Y eso solo pasa cuando el pediatra tiene que estar para recibir a niños solo cuando es cesárea? Siempre para las cesáreas, sin excepción, para partos vaginales de niños que sabemos que tienen condiciones que se desarrollan, que se identificaron durante el embarazo también. Okay. O partos prematuros, tenemos que estar presentes, ¿verdad? Si alguien se está pariendo, llega al hospital pariendo, si es bien prematuro, también tenemos que ir. Ok. Y es más bien para ¿hay riesgo más de complicación cuando hay cesárea de que pase algo con el niño o es que es procedimiento estándar de...? Hay complicaciones con ambas, pero ¿verdad? Sí, dependiendo de qué anestesia se le da al paciente. Okay. Ahora mismo estamos teniendo dificultades, ¿verdad? Con las pacientes embarazadas con COVID que están entubadas, pacientes entubados están en sedación. La sedación afecta el niño porque el niño eventualmente le pasa parte de esa sedación. Sí, no había pensado en eso. Dormidísimo. Hay que resucitarlo, hay que llevarlo al intensivo, o sea, presenta una serie de complicaciones definitivamente ahora mismo que veíamos antes pero no con tanta frecuencia. Okay. Ahora, ¿verdad? Bueno, si uno está pendiente de las noticias y todas estas cosas, uno se da cuenta que las embarazadas en este tiempo del COVID han sido como el target últimamente, o no sé si es que las historias son demasiadas como para pensar que ahora mismo no son a alto riesgo, que antes eran las personas mayores. Alto riesgo. Las personas mayores y las mujeres embarazadas ambas fueron alto riesgo por mucho tiempo, desde el comienzo, porque infecciones severas de cualquier índole pueden inducir un parto prematuro. Okay. Te van a hacer perder el bebé y pues aunque esto no es, ¿verdad? Zika, por ejemplo, que sabíamos que causaba malformaciones en el feto, claro, pero sí causa parto prematuro y el parto prematuro viene con una serie de complicaciones que pueden ser a largo plazo bien severas. Y ahora con COVID, con la vacuna, como es una población que no se estudió específicamente porque no se hacen los estudios con embarazadas primero, ¿verdad? Tenemos que buscar a la población más apta a tolerar un medicamento nuevo primero, que no vaya a afectar el embarazo.
¿verdad? Vamos a dar el Tylenol se lo dimos primero a las embarazadas. Claro. Así que pues la población estaba underrepresented en los estudios. Okay. Y pues había mucho hesitancy de si a las embarazadas se les podía poner la vacuna o no. O sea que Ya tenemos sabemos, un montón de gente ya sabemos que sí, embarazadas que no se han puesto la vacuna. Porque la indicación oficial del CDC para la vacunación en embarazadas, aunque se recomendaba que se ponía, no había la indicación. La indicación sale hace como un mes, creo, que ya definitivamente el CDC 100% lo vacuna porque hay evidencia suficiente para decir el beneficio de la vacuna va por encima del riesgo. Okay. Anterior a esto, era expert opinion lo que teníamos. Okay. Dada la información que conocemos de cómo funciona la vacuna y los procesos naturales de un embarazo y un parto, entendemos que la vacuna no debe causar ningún problema durante el embarazo, por lo tanto, debe ser segura. Pero yo no puedo decir es segura, tengo que decir debe ser segura. Y comparándolo al riesgo de las complicaciones que hemos visto en pacientes embarazadas con COVID, el beneficio es superior al riesgo. Y pues la recomendación es que beneficio por encima del riesgo, así que la debemos poner. Correcto. Pero así que tuviésemos esa evidencia bien al principio, no. Yo tengo attendings, jefes míos que estuvieron embarazados y se pusieron sus vacunas, ¿verdad? Nos asesoramos, leímos entre todos, buscamos mucha información y se vacunaron bien al principio cuando todavía nos decíamos que eran conejillos de India. Claro. Sí, que eso también fue... Eso fue uno de mis videos. Conejillos de India somos los médicos, y si fuimos los primeros en vacunarnos. Correcto, es como... Exacto. Pues entonces no debe ser tanto conejillo de India, porque si estamos utilizando a la gente que nos va a salvar la vida, a todo el mundo, a los políticos y a todo el mundo, a toda la población, no lo vamos a utilizar. Ese es el perfecto argumento en contra de que la vacuna está diseñada para matar a la gente. ¿Cómo vas a matar a los médicos primero? ¿Quién va a salvar a los que se quedan sobrevivientes? Correcto. Sí, Y de momento Walking Dead cobra vida en todo este asunto y lo hace como más macabro todavía. Exacto. ¿Tu procedimiento favorito cuando estás trabajando con tus pacientes? ¿Qué es lo más que te gusta? ¿El niño o adulto? El niño. El examen físico. ¿De verdad? Es lo más divertido. Dependiendo de la edad, cambia mucho, pero el examen físico en un niño, para mí es lo más divertido del mundo. Si yo puedo hacer al niño reír mientras yo lo estoy examinando, para mí yo hice mi logro. Ya. Y sí me convierto en medio payaso, pero whatever. Y para mí eso es lo más divertido del mundo. A los niños les encantan los reflejos. Yo casi nunca encuentro condiciones neurológicas como para tener que hacerle reflejo. Ajá, pero a mí no se me pasa un reflejo porque se ríen siempre. Así que... Ese es el gancho. Es el gancho. Sí, y empiezo a veces por ahí todo. Sí. Así que el examen físico del niño es bien divertido porque tienes que ser bien ingenioso, tienes que entretenerlo con esta mano mientras le haces el examen físico con esto, decirle a la mamá cógelo cuando empieza a llorar y ahí aprovecha y hace otras cosas. Así que uno tiene que ser bien savvy cuando hace el examen físico de los niños. En adultos, mi procedimiento favorito, no es mi cosa favorita, pero mi procedimiento favorito, que tengo que hacer algo yo físicamente con el paciente, es la intubación. De verdad. Es rewarding como que tú lograr que el paciente se está muriendo y tú puedes artificialmente, ¿verdad?, colocar un tubo para poder resucitarlo. Y pues eso es un momento de estrés bien fuerte que cuando lo logras, es bien rewarding instantáneamente, como que wow, lo hice y lo salvé. Así que en sentido de procedimiento yo diría que ese es mi favorito, pero mi parte favorita de la medicina interna definitivamente es ver los laboratorios de los pacientes mejorando, cuando te dicen, wow, seguí tu consejo y mira cómo funcionó esto, o te llegan emocionados, rebajé 10 libras, mira cómo me queda este pantalón, porque la medicina interna, la parte más bonita de la medicina interna es la prevención de enfermedades, no es el trato de la enfermedad, nosotros queremos prevenirla. Y cuando tú logras hablar con tu paciente de una manera que no se sienta atacado, que no se siente que le estás diciendo, eres un gordo, tienes que rebajar, que se siente como, mira, estoy preocupado por ti y quiero llegar a un plan contigo para que podamos lograr que tú estés en lo más óptimo de tu salud. Y si yo logro esa conversación y a partir de esa conversación tener un resultado, yo creo que eso es lo más rewarding del mundo. Brutal. Mira, uno pensaría tal vez algo más macabro o algo... Pero no, yo creo que esa es la parte más bonita del trabajo. Cuando el paciente mejora y te lo agradece y se da cuenta que ha mejorado, quitar medicamentos. Cuando un paciente te llega con 5 o 6 medicamentos y tú se los vas a 3, eso también es... Ellos sienten que han evolucionado en su tratamiento, que algo están haciendo bien, que los está haciendo salir del medicamento. No siempre se puede, pero cuando se puede es buenísimo. ¿Qué otra carrera hubieras escogido si no hubiera sido médico? Chef. De verdad, no me lo esperaba. Cocinar potencialmente es mi cosa favorita para hacer después de bailar, quizás. Yo creo que está medicina. Que bailarín también. Bailar, medicina, cocinar, bailar. Cocinar siempre desde chiquito. Yo me imagino que tuve que haber hecho comidas malísimas, pero mi mamá me las celebró todas.
pero siempre desde chiquito me encantó cocinar. Yo creo que en mi casa el primero, y yo tengo un hermano mayor, el primero en usar sartén fui yo y era bastante chiquito. Y me encanta cocinar, me gusta inventar, me gusta, mi show favorito es Chopped en Food Network. Y me gusta cuando se me acaba casi todo y tengo que abrir la nevera y quedarme ahí mirando como que ¿Qué voy a hacer? Y tú dices, el challenge. Esto se me va a dañar, así que voy a usar esto. ¿Qué puedo hacer con esto? Y sigo, y ese challenge para mí es como lo más brutal que me puede pasar en la cocina. ¿Nunca has pensado grabarlo? Sí, pero siento que le va a quitar el fun. Ya una vez lo comparte, deja de ser tuyo y como que pero a nosotros nos encantaría me ver gusta compartir mi challenge. comida con la gente, a mí me gusta cocinarle a la gente. O sea, yo creo que... Es el anfitrión, el que... Sí, o sea, mi housemate tiene 3 categorías. Estuvo top, yo me comería esto todos los días de mi vida, o hace un bailecito en particular. Que ya no se había dado cuenta que cuando le gusta algo lo hace, es como un happy dance. De verdad. Y yo sé cuál buena es mi comida basándome en esas 3 categorías. ¿Puedo ver el happy dance? No, vamos a tener que entrevistar a la doctora. Va a haber que traerla. Pero con un plato, un plato no, con 3 platos, porque entonces vienes tú, lo traes ahí para la doctora y me tienen que dar a mí para probar también, porque imagínate, no te creo que se va a cocinar, no te creo. Mi cumpleaños favorito siempre es me comería esto todos los días de mi vida. Ese es el que tú buscas. Ese es el que yo busco. Okay. Ese para mí es el goal. Full. Y Doc, ¿cuál es el consejo más frecuente que le das a tus pacientes? Cuando te van a visitar, que es repetitivo, que tú ves que si haces esto vas a mejorar, o ese consejo que no paras de dar porque es repetitivo, los seres humanos. Yo creo que el assessment de la comida, de cómo se come, que es el más repetitivo que yo doy, yo saco un papel en blanco, dibujo un plato y digo, ¿dónde va qué? Y ahí me dicen, y usualmente usan el modelo del plato chino, que tienes la montaña de arroz en el espacio grande, la proteína que sale de uno de los chiquitos y sobresale hasta el otro, el accesorio. después las papitas o los tostones que no hay espacio, eso va encima. Sí. Y pues hago esa versión puertorriqueñizada, ¿verdad? Donde tú pones el arroz, dónde van las habichuelas, dónde va qué más tú le añades al plato, qué falta de proteína, donde pones lechuga, y tú sabes que ese es el vegetal. Que la ensalada o el vegetal de Puerto Rico son los 2 tomatitos con el pedazo de lechuga que deja en el plato. Claro, que lo que hace es como revolverlo un poquito ahí para que digan que está en el plato. El aguacate, les Claro. encanta añadir el aguacate a los platos y decir que ese es su vegetal. Muchos, Somos bien demasiados pintorescos con la comida. pacientes en Puerto Rico quieren que la verdura, que es, ¿verdad?, una vianda, una raíz, que hierbes, es equivalente a vegetal y no lo es un carbohidrato, ¿verdad? Un carbohidrato simple, no un carbohidrato complejo como lo son los vegetales. Ajá. Y yo creo que este es de los más frecuentes, pues entonces el puertorriqueño está comiendo carbohidratos con carbohidratos. Y los carbohidratos son buenísimos, son buenos y se deberían comer. Pero no 3 veces en un plato. Y yo creo que enseñar cómo es el plato correcto, cómo modificar tu plato, yo creo que es de las primeras o más frecuentes intervenciones que hago. Antes de hablar de peso, antes de hablar de que debería o no rebajar, antes de hablar de cualquier otra cosa, es ¿cómo tú haces tu plato de comida? Que es una pregunta simple y nos vamos a colgar todos porque culturalmente... Yo creo que bien pocos pacientes nos han colgado en esa pregunta. Y es un perfecto momento para aprovechar y educar. Sí, yo creo que es una de las educaciones más frecuentes que doy. No soy nutricionista y creo que a veces perdemos de perspectiva que el médico no es experto en comida y no es experto en nutrición. El experto es el dietista registrado, ¿verdad? Y a veces los médicos perdemos de perspectiva que deberíamos hacer referidos a nutricionistas con nuestros pacientes que padecen de obesidad o padecen de diabetes o padecen de hipertensión. Y aunque nosotros debemos saber un poquito para ayudar o dar ese primer paso, ese referido tiene que existir, porque no somos los expertos. Sí, que uno pensaría que sí, el médico es la persona idónea para darte... Y me preguntan lo que sé es porque lo tengo que buscar para yo mismo ayudarme. Claro. Pero no porque me lo enseñaron o porque es mi área de expertise. Que partimos de una premisa equivocada. Zapato al zapatero, dietista. Hay que ir a un dietista. Y claro dietista y nutricionista... Hay una diferencia y yo no soy experto en esta área, así que si hay dietistas y nutricionistas me corrigen, por favor. Entiendo que el dietista es una persona que está entrenada clásicamente para tratar enfermedades clínicas basándose en dieta. Versus que un nutricionista es más... La ingesta o... ¿verdad? La recomendación nutricional, pero no necesariamente para el trato de enfermedades, sino en general. Y de nuevo, me corrigen por favor si estoy equivocado. Me he buscado más de una vez y siempre me confundo un poquito, pero creo que... Seguramente que más de uno nos va a decir cómo es la diferencia. ¿Qué es lo más frustrante como médico ¿verdad? En relación a las enfermedades que has tratado? Como por ejemplo,
la vacuna del COVID, que ha sido bastante challenging. Bueno, yo te puedo decir que COVID definitivamente ha sido algo extremadamente frustrante por muchas razones y ha evolucionado las razones. Primero era no sabemos cómo funciona este virus, después no tenemos nada para tratar este virus. Por un tiempo fue, tenemos estos medicamentos pero no están funcionando. Después la gente no se quiere poner la mascarilla, la gente no quiere hacer la distancia, la gente dice que no existe el virus y pues esto ha evolucionado en ser la cosa más frustrante de los pasados años. Pero esto, ¿verdad? Este ejército en sí, este movimiento antivacunas siempre ha existido, o ha existido por mucho tiempo, y siempre ha sido extremadamente frustrante, porque nosotros sabemos el beneficio que le podemos ofrecer a alguien, a un paciente, y como las vacunas primordialmente se ponen en la niñez, pues estamos con una lucha contra un adulto que no quiere escuchar la opinión médica de un profesional porque hizo su propio research. Y yo he dicho esto antes y lo voy a continuar diciendo, yo no estoy en contra de que hagan sus propios research, pero el research me lo trae y lo discutimos entre nosotros para llegar a unas conclusiones apropiadas. Porque si a mí me tomó 4 años estudiar medicina para poder interpretar data científica, cogiendo clases específicas de interpretación de data científica y literatura científica, yo no creo que la persona que no estudió esto tenga la capacidad de entender la data científica como debe ser interpretada. Correcto. Y muchas veces llegan a conclusiones bien equivocadas haciendo su propio research. Y ahí es donde está el issue, llegar a la conclusión equivocada, no es hacerlo. Tú puedes hacerlo y traer la preocupación. La clarificamos y llegamos a una conclusión y podemos tomar una decisión sobre el cuidado del menor en el caso de que sean los papás, basándonos en la evidencia que ya discutimos. Correcto. Y no está mal no saber, porque es que tú, una persona de público general que no sea médico, que no se dedique a la salud. Si a mí se me rompe el zapato, yo no trato de arreglarlo. Correcto. Yo le llevo un zapatero, el zapato al zapatero. Correcto. Y yo no busco, yo hice mi propio research y yo sé arreglarlo mejor que tú. Correcto. Yo se lo llevo a la persona que yo sé que es apropiada. Ese es el detalle. Y si se me explota un fusil en la casa, yo llamo al electricista. Y no porque sea, porque puedas entrar a Google a saber cómo es que se cambia un fusible, porque tú entiendes que es un fusible, vas a ir a comprarlo y te vas a poner a bregar con cables, exacto, que muy probablemente te puede costar hasta la vida porque estás metiéndole a cables que no tienes idea de lo que son. Es esa cosa de no tienes que saberlo, o sea, sí puedes preguntar, pero no se espera que sepas que tiene una vacuna. No necesitas saber tal vez los ingredientes de una vacuna para saber si te hace bien o si te hace mal. Simplemente con ir a la persona que te pueda dar la información correcta es suficiente. Y no es que tengas que creer ciegamente, pero que te expliquen, tú haces tu research, como estabas diciendo, tú haces tu research, pero no necesariamente lo que tú interpretes es lo correcto. Exactamente. So que hay que ir al profesional, no podemos esperar sabernoslas todas. Y también yo creo que una de las cosas más frustrantes adicionales a esto que hemos visto durante la pandemia es los doctores que utilizando su título, y siempre van a haber variables en un batch, claro, hablan de la vacuna de una manera bien equivocada. Y eso es bien frustrante porque esa persona no tiene excusa, esa persona sí recibió un entrenamiento. Correcto. Sí recibió un entrenamiento de interpretación de data científica y la está interpretando mal. No sé con qué propósito, pero se está interpretando de una manera equivocada y lo está haciendo públicamente utilizando su poder como médico o como profesional de la salud o como científico. Y está cambiando la opinión de otras personas y que no tienen el conocimiento y confían. Un daño irreversible bien fuerte. También ha pasado que cuando tú vas al background de estos médicos, ¿verdad? Que han tenido entrenamiento, ha pasado que cuando tú vas al background han tenido problemas de poner en probatoria a veces su licencia, que han pasado también por cierto proceso ¿verdad? Que ha ido en contra de su licencia, que han habido investigaciones antes, cuando hablamos que han hablado tanto del autismo, de la asociación del autismo con las vacunas, y de momento quién hizo el estudio, cuántos habían en el estudio, ¿verdad? No necesariamente es la persona más la persona se le quitó su licencia. Exacto. Y es como Wakefield. Esto no es la primera vez que va a pasar, no va a ser la última vez que va a pasar, donde se manipula la data para llegar a una conclusión. Pero los estudios científicos tienen que tener algo bien importante y es que sean reproducibles. Si yo me dejo llevar por tu metodología, yo le estoy leyendo tu estudio y yo veo la metodología y yo hago exactamente tu mismo estudio, yo debería llegar al mismo resultado. Y hay estudios que se publican porque parecen, en papel se ven muy bien, la evidencia is there to back it up, solo público, y luego alguien trata de imitar el proyecto y se da cuenta que el resultado es lo opuesto. Y alguien trata de imitar el proyecto y vuelve a salir lo mismo. Entonces ahí echamos para atrás y empezamos a reevaluar ese primer estudio. Okay. Y ahí es que se retractan esos estudios. Y eso fue lo que pasó con la vacuna y el autismo.
Sí que... La persona que encontró la asociación, cuando trataron de reproducir los estudios, no había asociación. Y no era posible eso. Cuando se reevalúa ese estudio inicial, dicen, espérate, déjame hacer más investigación de dónde están tus datos. Y ahí encuentra que había data falsificada. Que ahí es donde entonces tienen que retractar ese estudio, pero ya el daño estaba hecho. Correcto. Y eso se ha quedado, al sol de hoy escuchamos esto y yo entiendo que esto fue hace bastante tiempo, bastantes años atrás, o que al sol de hoy todavía escuchamos... Estamos viviendo los estragos de ese momento. Historias de terror que hayas tenido en el hospital. Historias de terror, bueno, yo pasé el huracán María en el hospital. Bueno, eso es terrorífico, definitivamente. Eso fue bastante horrible. Yo era el médico a cargo, yo estaba en primer año, tenía supervisores conmigo. Pero yo era el médico a cargo básicamente de atender las emergencias médicas durante la noche que estaba pasando la tormenta, el huracán. Y nos quedamos sin luz por varias horas. Pacientes que están en ventilación mecánica, se les va a acabar la batería. Las personas, nosotros habíamos hecho un plan de contingencia que teníamos médicos durmiendo físicamente en el hospital, así que se levantaron los médicos, se les da AMBU, empezamos a dar oxígeno nosotros, ¿verdad? Ventilación con la mano. Eso pasó en más de una ocasión, así que bueno, estas historias no sucedieron una sola noche. Pero esta noche en particular... ¡Qué desesperante! ¿Verdad? Cuando uno dice, cuando estás de vuelta en Halloween, como que cosas locas pasan. ¿Verdad? Yo no soy supersticioso, yo no creo en nada de eso, pero esta noche particularmente tuvimos 7 eventos en donde los pacientes fallecieron y hubo que intentar resucitarlos, lo que llamamos una clave, 7. Y eso es bien atípico que pase. Eran pacientes que estaban bien enfermos ya. Claro. ¿Verdad? Cuando viene el huracán, nosotros intentamos de los pacientes que no necesitan estar dentro del hospital, darle de alta. Correcto. Son los que se quedan, son los peores. Claro. Los que están bien malos, que no hay forma de sacarlos. Y pues todos esos pacientes esa noche tuvieron complicaciones. Claro. No murieron los 7, pero tuvimos 7 eventos así de fuertes que estuvimos corriendo toda la noche, tratando de entubar, tratando de hacer esto, tratando de resucitar, dando medicamentos. Y yo creo que esa definitivamente fue las noches más challenging que yo he tenido. Imagínate. Nadie llega al otro día como para sustituir, así que me tengo que quedar en el hospital y trabajar la próxima noche. Sí, porque tú no sabes qué está pasando afuera. Claro, después nos dimos cuenta que explotaron cristales, empezaron a inundar algunas áreas. El hospital cardiovascular tuvo que a mitad de noche empezar a transferir los pacientes pediátricos de su intensivo porque había un área que se había prendido en fuego. Bueno, te digo, fue una noche bien extremadamente eventful. Yo creo que esa sería como la historia de horror más grande. Creo que es bien grande y creo que definitivamente es una historia de terror. El huracán María fue bien challenging para muchos. ¿Has tenido en algún momento una forma de llegar a un diagnóstico bien atípica? En el setting que yo trabajo, que es el hospital, el centro médico, nosotros vemos lo más raro de lo más raro de lo más raro. Así que no sería uno, serían varias. ¿Verdad? Diagnósticos 1 en 1.000.000, los vemos con más frecuencia de lo que deberíamos. Inclusive a veces pensamos que son más frecuentes de lo que realmente son porque los vemos con tanta frecuencia, porque los vemos todos. Hay cosas atípicas, ¿verdad? Yo no sé cuántas personas han recibido Decadron en infusión, pero hubo un paciente que parte de su diagnóstico requería que yo supiera qué medicamentos había recibido en el pasado. Y una doctora una vez me había dicho que le habían puesto Decadron y que había tenido este efecto secundario bien particular, un poco jocoso. Y yo le pregunto, yo pensaba que ese medicamento se lo habían dado y yo, una pregunta, ¿tú tuviste este efecto secundario? Y la paciente me dice, sí, yo tuve eso mismo. Y para mí, esto yo no lo había visto ni escrito en ningún lado. Yo tuve que llamar a la persona que me había contado. Yo acabo de saber qué medicamento usa mi paciente por tu historia. Y es un síntoma bien atípico. Solamente lo he escuchado que le pasa en mujeres. Y es como un calentón en el área genital. Ok. Y llegué al medicamento por preguntar. Y eso estaba ahí. Qué brutal. No se ha escuchado de... Está familiarizado con PJ Sinzuela, que también es obviamente colega y toda la cosa, que él, escuché en una entrevista que él dio en algún momento, que llega un diagnóstico bien extraño con un paciente por una canción de un rapero que estaba rapeando sobre una condición de un pana en una canción. Yo no me acuerdo exactamente la historia, el diagnóstico sé que es Steven Johnson, que es una condición de la piel, una reacción bien adversa a ciertos medicamentos, puede ser algo otras cosas. No me acuerdo exactamente la historia de que él cuenta, pero fue a partir de una canción que él había escrito, que hablaba del tema y que le funcionó para que se le quedara, o que
estudiando medicina él se inventaba canciones para esto, pero que sí, definitivamente lo reconoció porque utilizaba la música para memorizarse cosas. Brutal, eso que es como que de momento te está atendiendo un médico y como tú que te estabas acordando de una conversación que tú dijiste con una doctora en algún momento porque en un área del cuerpo se le calentó. Siempre que hay cosas raras así, uno llega como de repente a un diagnóstico y dice, espérate, yo leí esto en moment. algún lado. Sí. Qué funny. Y mira, esta es una pregunta que para mí es bien importante y yo, ¿verdad? Te la pregunto con mucho respeto, obviamente sé que estás dentro del sistema de salud de Puerto Rico y que como profesional hacen todo lo que está en sus manos para poder obviamente atender a los pacientes y darle el servicio. Si algo has tenido que te haya frustrado del sistema de salud en Puerto Rico, ¿verdad? que haya tenido un efecto adverso tal vez en un paciente o en alguna receta o recomendación. La justificación de medicamentos, definitivamente. O sea, la cobertura de ciertos planes médicos siempre puede ser frustrante porque yo sé lo que necesita un paciente, ¿verdad? Yo estudié medicina, yo estudié lo que yo entiendo que el paciente requiere y, ¿verdad? Por el costo sin una cubierta médica de ese medicamento yo sé que no es viable, pero entonces no tengo una alternativa tampoco. Hay medicamentos que son bien específicos y yo tener que pelear consistentemente con el plan médico para conseguir esa cubierta es bien frustrante y pasa demasiado. Para mí es absurdo que el costo de la insulina continúe subiendo cuando vivimos en una población con una prevalencia de diabetes tan alta, donde la insulina no es opcional necesariamente. Pacientes con diabetes tipo 1, la insulina no es opcional, punto. En pacientes con diabetes tipo 2, en algunas ocasiones, podemos utilizar medicamentos inyectables u orales que no se necesita insulina. En otras ocasiones, la reserva pancreática es casi cero y por lo tanto necesitan insulina. Hay algunos que nunca se logran controlar con orales y hay que transicionar a esa insulina. Y el costo, mientras siga aumentando el costo, vamos a tener que seguir modificando la manera en que practicamos la medicina. Y para mí eso es bien inapropiado. Si yo sé que un medicamento es el óptimo para un paciente, no debería tener que darle el menos óptimo porque el plan médico se lo cubre versus que el otro no. Sí, que es bien frustrante como médico. Sentido. Y las cubiertas de, qué sé yo entiendo que el paciente necesita un Skilled Nursing Facility, pero el plan médico, no, yo no cubro esa parte. Y a veces yo digo como que, pues que se quede sin rehabilitación mi paciente porque, ¿verdad? Y el cuidado de home PTOT, por ejemplo, de terapia física en la casa, no es lo mismo que un Skilled Nursing Facility, que no es lo mismo que un Inpatient Rehab. Así que muchas veces eso es bien frustrante para nosotros porque sé que se beneficia de un mejor cuidado que simplemente esto. Y tampoco es como que yo le puedo decir al familiar, tú puedes costear un terapeuta que vaya a la casa a darle terapia física todos los días, porque es un costo bien alto y se puede volver extremadamente frustrante. Y es algo que pasa todos los días. Todos los días. Todos los días. Obviamente En mi rotación de endocrinología, y esto para mí es lo más absurdo, hubo que hacer una justificación para insulina en un diabético tipo 1. Y para mí eso no puede existir. O sea, un ser humano que no produce insulina y va a morir si no se le da insulina, yo tengo que justificar el uso de la insulina. Y eso para mí fue, y esto pasó hace poco, y fue para mí lo más mind blowing del mundo, de cómo yo tengo que justificar esto es lo más obvio del mundo. Y pues... es difícil, nuestro sistema, ¿verdad? Tiene sus gaps y pues uno intenta de dar lo mejor de uno, pero uno ve esas cosas y definitivamente te frustran en el camino. Eso no es lo único, hay muchas más obviamente. Yo diría que la segunda cosa que a mí más me frustra es ver cómo se siente que a los enfermeros y enfermeras they're taken for granted y no se les da la remuneración que merecen por el trabajo que hacen. Cada vez el hospital corta más a través de enfermería en vez de cortar por otros lados y es absurdo. El médico puede hacer muchas cosas, pero el médico no es enfermero y el trabajo del enfermero es vital para un paciente, particularmente en un hospital. El cuidado, ¿no? O sea, el cuidado que ofrece el enfermero no lo hace más nadie, no es sustituible y no se les da el reconocimiento que se merecen y no se les da la paga que se merecen. Y a veces yo veo a los enfermeros y me dicen, mira, me tengo que ir para Estados Unidos porque me pagan tanto más, y si me preguntan, la contestación es vete. Si ahora mismo lo que tú te estás ganando por la cantidad de trabajo que tienes que hacer
no te está dando para tú vivir una vida que tú entiendes que es lo que tú quisieras tener, o que no te está dando para costear los gastos de tus hijos de la manera en que tú quieres, tienes que arrancar, o sea, no te queda de otra. Y si los planes médicos me frustran, yo creo que me frustra hasta aún más ver a mi sistema perder enfermeros buenos porque no se les está dando lo que necesitan. So que Yo creo que eso no se habla suficiente, así que por eso quería traerlo. definitivamente. Y otra de las cositas que quería tocar contigo que no se habla lo suficiente es esa sensibilidad cuando hablamos de la comunidad, que ahorita hablamos un poquito sobre eso. Y quería, ¿verdad? No quería que acabáramos antes sin que tú crees que en los sistemas de salud existe la sensibilidad para trabajar con la comunidad ahora mismo. Si un paciente tiene un niño, ¿verdad? Que sea transgénero, que, ¿verdad? No sé si la palabra lo estoy utilizando correctamente, llega a una facilidad y quiere que todavía no tiene asignación, ¿verdad? Sé que el sexo y versus género, que lo has tocado también en tu cuenta de redes sociales, que hay una diferencia, ¿verdad? Si llega un niño ahora mismo a atenderse a una facilidad que es transgénero, ¿se la atiende correctamente? ¿Se la atiende si es varón? Niños, yo diría que no. Mi experiencia trabajando con la población transgénero es casi nula, porque no he tenido esa interacción. Todo lo que conozco de la población, todo lo que conozco del tratamiento detrás de esto, es todo teórico, que nace a raíz de la necesidad de no conocer nada de la población, no conocer nada del tratamiento médico de la población. Y para mí fue bien frustrante que yo estudié 4 años de medicina y aunque se menciona que tienes que ser respetuoso, tienes que reconocer que tú no pones tus ideales en los demás o tú no pones tu religiosidad sobre los demás, que debería ser common sense, pero te lo enseñan y te lo mencionan, no fue más allá de eso. ¿Dónde están los factores de riesgo particulares de la población? ¿Dónde están las intervenciones que yo debería considerar en esa población versus otras poblaciones? Pues si nosotros practicamos una medicina basada en factores de riesgo y esta población está en un mayor riesgo de ciertas condiciones, ¿por qué no me están enseñando? Así que me llega un paciente de la comunidad que está a alto riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual particular y yo no tengo idea, así que no sé qué evaluaciones hacerle, porque nunca me la enseñaron. No sé cómo utilizar los pronombres apropiados, no sé cómo utilizar el nombre asignado al nacer, ¿verdad? Que sale en el registro demográfico versus el nombre de la persona. Correcto. No sé cuál de los dos utilizar apropiadamente. So, esto está cambiando y estoy muy contento de que está cambiando. Ahora mismo se están dando conferencias en la Escuela de Medicina que yo nunca recibí o yo no recuerdo haber recibido. Y pues los futuros médicos se están entrenando. Pero definitivamente. ¿Iniciativas locales que se dan dentro de los hospitales o es algo que por el Departamento de Salud, por ejemplo, es que están haciendo? Ahí no te sabría decir porque no conozco suficiente del Departamento de Salud, pero sé que hay unos centros en particular que son los centros Ararat, que sí tratan poblaciones transgénero, pero en adultos. Y ahí es donde entonces los niños están descubiertos. Sí, porque ahora mismo los endocrinólogos pediátricos ahora se entrenan en cuidado transgénero, pero no era algo que era parte del currículo necesariamente. Y me he topado con experiencias donde personas que son endocrinólogos pediátricos, que son más adultos, te contestan: yo no tengo idea de qué hacer. Yo no sé cómo utilizar el bloqueador de pubertad, yo no sé cómo utilizar la hormona cruzada, yo no sé en qué momento se empieza, yo no sé en qué momento se considera. Así que sí identificamos que hay unos gaps bien grandes, particularmente en el área pediátrica, pero esos gaps existen en la adultez también. Con menos frecuencia, pero existen. Muchos médicos no saben cómo expresarse. Ahora mismo, ¿verdad? Como jefe de residente, uno de mis roles es educar a los residentes y ayudarlos en ese crecimiento para que se conviertan en médicos internistas. Y parte de las intervenciones que uno hace es, pero le preguntaste con qué género se identifica, y una medida de Quality Improvement Project que hemos hecho para el hospital también, que está súper brutal que suceda, pero los doctores de la generación que yo entiendo que sabe hablar de estos temas no hacían las preguntas a los pacientes porque no sabían cómo formular la pregunta, claro. Porque se siente como un insulto hacer la pregunta. Yo cuestionarte tu identidad de género suena como un insulto. No. La pregunta que te hace el médico cuando tú entras no es confirmar tu nombre o preguntarte cómo gustas que te llamen. Pues yo creo que esa pregunta es universal. Correcto. Y para un paciente transgénero, tú le gustas, cómo gustas que te llamen. Yo me puedo presentar, mucho gusto, mi nombre es el doctor Rodrigo, uso el pronombre él. ¿Y tú? Y ya. Y ya. Yo no insinué nada.
Correcto. Y la gente se hace esta palanca y el garete de no sé qué está pasando, no sé cómo hacer la pregunta, bendito, lo voy a ofender. No vas a ofender. Oye, hoy día los Al chicos revés, lo que quieren es respetar aún más. Correcto. Yo creo que es eso, la educación de saber cómo entender y cómo expresarnos, porque a veces no sabemos, o sea, entonces a veces nos cohibimos de hacer ciertas declaraciones o como tú dices, hacer preguntas, pero partimos del desconocimiento porque no tenemos la educación necesaria para saber que no estamos hiriendo sensibilidades con hacer esas preguntas tan simples, que realmente estamos siendo sensibles en hacer la pregunta. Y hoy día los jóvenes, los niños están bien definidos y están bien conscientes de lo que quieren en su vida. No estamos hablando ya de niños que tú hablas cuando tú no hablas, tu opinión no cuenta, ¿verdad? Que es la cultura que hemos ido... los niños hablan cuando las gallinas mean. Cuando las gallinas mean. Y de momento es como que no, el niño es participativo y da igual si le enseñaste perspectiva de género o no. Están educándose y están sensibles y son sensibles con sus compañeros. Mientras antes podía hacer un bullying por sus manerismos o por cualquier razón, hay niños que son sensibles y dicen, no, es que él es así o ella es así o ella se siente de cierta forma, pero tenemos que provocar la conversación, tenemos que provocar que se eduque, tenemos que provocar que la perspectiva de género vuelva a estar en discusión, que vuelva a estar como cuando estuviste en lo de los proyectos que se vetaron. Son conversaciones que hay que volver que hay que provocarlas y tenerlas, que definitivamente... Sí, hay que educarse, no solo podemos escuchar un lado de la historia, ¿verdad? Y esto a mí me lo enseñaron desde high school, esto no es que lo aprendí en medicina ni nada por el estilo. Cuando a mí me enseñaron en mi clase de inglés a escribir un ensayo en donde tú tenías que debatir un punto a favor, tú tenías que incluir un párrafo del punto en contra. Y tú siempre tenías que buscar los dos lados de la moneda para tú poder debatir tu punto apropiadamente. ¿Verdad? Cuando tú haces un ensayo argumentativo, tú deberías incluir ambos puntos. Yo creo que es bien importante que si uno está tomando una decisión, una postura sobre un tema en particular, tú mires a ambos lados y determines qué lado tiene más sentido, qué lado va más afín a ti, qué lado está en el mejor beneficio de la persona. Y eso es cierto para todos. O sea, esta conversación no es solo de perspectiva de género, no es solo de terapias de conversión o lo que sea. Esto es para todo en la vida. Es universal. Cuando tú vas a tomar una postura, tú deberías evaluar ambos lados. No es solamente me gusta y me voy a quedar aquí y se acabó. Correcto. Tú evalúas el otro y determinas si lo que está diciendo tiene sentido para ti, o es apropiado, o le va a brindar un mayor beneficio a la mayor cantidad de personas sin removerte los tuyos. Correcto. Porque Sí, muchos de los puedes tener tu argumentos opinión. es porque le estamos dando estos derechos a esta persona que ya tú tienes. Porque sí, porque todo el mundo debería tener los mismos derechos. No te estoy removiendo los tuyos, no estoy limitando los tuyos. Estoy evening out the playing field para todo el mundo. Y a veces para mí no tiene sentido que estas discusiones ocurran cuando literalmente lo que estamos intentando es que todo el mundo se beneficie de los beneficios que ya recibe la mayoría. Correcto. O de los privilegiados. Cuando hablamos de igualdad, de equidad, hay sus diferencias, Claro. hay que llevar... No es un trato igual, es un trato equitativo. Equitativo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ok. ¿Alguna personalidad, sea científico, celebridad, cantante, lo que sea, que ya no esté, que tú puedas revivir? ¿A quién tú revivirías? Ya, rayos, espérate, esto está difícil. ¿Cantante o celebridad? Celebridad, científico, persona ilustre, alguien que tú digas, me encantaría hacerle esta pregunta, qué sé yo, algo que tengo mucho trabajo, tal vez en la universidad, y tú dices, ¿quién fue quien hizo tal cosa que yo me encantaría poderle decirle dos o tres, por poner un ejemplo? A mí me gusta mucho escuchar música, no soy músico, no toco ningún instrumento, la flauta dulce que te obligan a tocar En la escuela. En la escuela. Pero yo siento afinidad por la música americana, que es un poco más viejita, y si yo tuviese que revivir a alguien para que haga un CD nuevo, yo creo que Frank Sinatra, me encantaría. ¡Brutal! Solo para escuchar música nueva, no tengo ni que hablar con él. No. Solo que me haga un CD nuevo. Pero ¿y si tú pudieras hablar con él? Que no le preguntaría. Claro, algo. necesito que me diga todo su thought process behind Fly Me to the Moon. Ok, Amo demasiado esa canción. de verdad. O sea, que le preguntaría. Y ¿cómo quisiera llegaste escuchar a la eso? versión en español de I Did It My Way. Oh. A ver si se la disfrutaría. Nice. Cónchale. Oye, qué bueno.
Por ahí están alabando al doctor como que, wow. Tremendo, escogiste ahí, no me lo esperaba, de verdad que no me lo Yo esperaba. tampoco no sabía por dónde iba mi pensamiento. Pero mira, llegaste, so. Y hasta hablaste de la canción, ¿qué le estaba pensando en ese momento? So, que está brutal. ¿Eres espiritual? Ish, cada vez menos yo diría, ¿De verdad? pero sí me gustaría pensar que hay algo más que simplemente lo terrestre. No diría que sigo ninguna religión en particular, no practico ninguna religión en particular, crecí católico. Creo que la religión organizada en muchas ocasiones ha sido causa de muchos problemas y pues tengo mis reservas con, ¿verdad?, irme de pecho con una en particular. Sí creo que tiene un planteamiento importante de respeto, normas, etcétera, que se ha tergiversado a través de los años para hacer, ¿verdad?, una plataforma de odio, una plataforma de segregación o de marginación, y por eso tengo mi reserva. Pero en un momento entendí el proceso importante que traía la religión en su contexto histórico. Creo que a medida que más personas se han dado cuenta que no necesitas ser religioso para ser una buena persona, no necesitas ser religioso para respetar y amar y tener todo esto, pues se ha ido perdiendo la obligación o la necesidad de identificarte con una. Creo que cada una de ellas tiene su importancia, su aspecto cultural interesantísimo dentro de cada una de ellas, y todas son igualmente respetables, to be completely honest. Yo no creo que ninguna religión es menos respetable que otra. ¿Has estado en algún momento, me imagino yo, ¿verdad? Cuando una persona ha fallecido, ha estado en ese proceso, tal vez declarando una hora de, ¿verdad? Como sale en Grace y todas esas cosas. No lo gritas. No, tú no gritas, time of death, qué sé yo, eso no se hace. No. Pero sí, tú en la declaración tienes que notificar la hora, ¿verdad? Y esto se hace más en silencio. Y has estado en el proceso, ¿verdad? Tienes que estar en el momento, por ejemplo, para poder certificar. ¿Verdad? Hay varias formas que esto sucede. Hay pacientes que fallecen repentinamente y uno hace todo lo posible por revivirlos, pero pues, están muertos. Hay pacientes que tú sabes que van a fallecer y tienen directrices avanzadas de no quiero resucitación. Y uno le da comfort measures y tú tratas de hacer el proceso de muerte que sea una calidad de muerte. Y a veces perdemos de perspectiva la importancia que es la calidad de muerte. Porque queremos darle vida, queremos darle calidad de vida, pero ¿en qué momento damos calidad de muerte? ¿O en qué momento retirar estas medidas heroicas le van a dar un beneficio y le van a remover todo ese riesgo innecesario de complicaciones cuando sabemos que no va a mejorar o no va a salir de esto? Y esos procesos los dos tienen sus retos. Para nosotros como médicos es particularmente difícil hablar de las directrices avanzadas con la familia, hablar de las directrices avanzadas con la familia, con el paciente, cuando sabemos que es un diagnóstico con terminal o que la condición va en un deterioro tan avanzado que entendemos que no hay reversibilidad y los familiares o el paciente quieren continuar haciendo todo lo posible. Y en hacer todo lo posible hay cierto daño que nosotros sentimos que estamos haciendo que pues emocionalmente nos afecta. Pero hay que respetar la autonomía del paciente siempre, sobre todas las cosas, uno de los principios éticos que tenemos en la medicina, y esa autonomía la respetamos, aunque a nosotros como personas que somos dentro de nuestra profesión, como el corazón que existe dentro de la bata blanca que tenemos puesta, nos afecta bastante. ¿Has sentido en ese momento que una persona está en ese proceso de fallecer algo extraño? ¿Te has sentido que algo espiritual, algo que hayas visto, algo que hayas sentido en ese proceso? Yo, en mi primer año, bueno, un poquito más para atrás, cuando yo era estudiante de tercer año, yo hice mis rotaciones en Mayagüez, una de ellas la hice en Mayagüez, y mientras yo estaba en Mayagüez, pasó algo con la cuenta de mi celular, que mi celular perdió, como que se cortó el teléfono, básicamente como por 3 días. Y no sé si era que no lo habíamos pagado, un revolú que no tuve teléfono, ¿verdad? Y en esos 3 días mi abuela falleció y yo no me enteré hasta el tercer día. Y cuando era el tercer día, ese día era el funeral. Ella fallece, 3 días más tarde fue el funeral y yo me entero el día del funeral en Mayagüez, sin carro, que es el funeral de mi abuela. Así que yo me entero más tarde que todo el mundo. Y para mí eso fue un proceso bien difícil porque yo nunca la velé, y esto... ¿No tuviste el duelo? Culturalmente nosotros pasamos por esta experiencia, es parte como del cierre que uno tiene a veces. Y yo no sentí que me había afectado o se me había quedado
hasta que estoy en mi primer año de medicina, en donde tengo un paciente que tiene un sangrado en cabeza. Mi abuela fallece con un sangrado en cabeza. Tiene un sangrado en cabeza, veo una familia que es particularmente religiosa, veo al esposo que se parece físicamente mucho a mi abuelo. Wow. Son 4 hermanas, mi mamá son 4 hermanas y un hermano. Hubo una, ¿sabes? Entonces, la escena fue... Yo vi la escena de mi abuela que yo nunca viví. Wow. Y era una familia bien grande, me estaban pidiendo que cómo los podía dejar entrar. Y pues yo me vi, que eso se llama contratransferencia, yo me vi en esa familia. Al punto que fui a donde mi compañera a decirle, no puedo continuar atendiendo porque no voy a hacer mi trabajo apropiadamente. Ya desde ese momento en adelante, todo lo que yo haga es emocional, no es... no estoy usando mi cerebro, estoy usando mis emociones. Y resulta ser que esa rotación me tocó con mi mejor amiga y ella me dijo, no, yo lo hago. Y recuerdo, llegué a mi casa, llamé a mi mamá y yo le dije, yo vi a Awe, como que... Y yo siendo no espiritual, ¿tú viste ese? Yo vi y tuve como, quien dice, mi pequeño cierre. Exacto, Mi pequeño cierre, porque yo vivía y en ese momento yo sentía que yo estaba viendo lo que no viví. Bueno, qué nítido. Sí. Aún no siendo religioso, tuviste tu momento, ni religioso y también ni tan espiritual como tú lo estás diciendo. Tuviste ese momento, como que está brutal. Por último, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué más? Yo digo que a veces yo sufro de síndrome del impostor. Yo a veces siento que que no he hecho suficiente o que he desperdiciado mi tiempo. Y siempre se me ha hecho difícil. Yo no sé de dónde viene esto, no sé de dónde viene la autoestima baja, pero es algo que estamos trabajando. Y a veces siento que no he logrado nada y que me falta demasiado por hacer y pierdo de perspectiva que sí he tenido logros, sí he tenido cosas importantes que estoy haciendo, sí estoy impactando vidas de una manera positiva. Idealmente es tener mi propia clínica, poder traer a Puerto Rico el cuidado médico que necesita las poblaciones a mayor riesgo, así sea con un entrenamiento subespecializado o no, ¿verdad? Idealmente sería expandir las facilidades que existen para los adultos transgéneros a los niños transgéneros, expandir clínicas que sean específicas para la población LGBTQ para que se sientan cómodos siendo atendidos por profesionales de la salud, donde no se sientan que por ir a la sala de emergencias porque tuvieron un evento se lo van a achacar a su sexualidad o a su identidad de género, o inmediatamente los van a buscar o van a sentir que se le están haciendo preguntas que son únicas y exclusivamente para satisfacer la curiosidad del médico, no por atender la situación médica actual. Esto pasa con mucha frecuencia y quisiera que existiera un espacio de profesionales de la salud donde esta población se pueda sentir cómoda. Así que ese sería, yo diría que como un ultimate goal, pero trabajar en prevención y educación. A mí siempre me ha gustado educar, me gusta ser parte de la escuela de medicina y poder educar a las futuras generaciones de médicos. Me gusta, yo decía por un tiempo que quería ser maestro de biología, así que si puedo hacer ambas cosas, fantástico. De seguro lo vas a poder hacer todo. Yo creo que hay que dejar claro que la cantidad de vidas que tú estás tocando a través de las redes sociales, lo que tú estás haciendo de llegar a tantas personas, o sea, soy el ejemplo de que llego a ti por las redes sociales, es como que me voló la cabeza de la forma en que transmites tu conocimiento, es como tenemos nuestro propio fan club callado que no te habíamos dicho por no asustarlo para que viniera a la entrevista, pero yo no te puedo explicar cómo tú has cambiado la perspectiva de la salud, de la vida, de cuando nos has hablado de tus momentos vulnerables, de la comunidad, de una perspectiva científica, no solamente por emociones, que es tan brutal que puedas tener ese momento de poder separar tus emociones de lo que es tu labor como médico, pero también buscar el beneficio de las personas, de educarnos, ha sido maravilloso. Y para mí me vuela la cabeza el pensar que sientes que no hayas, ¿verdad? Tal vez logrado todo lo que hubieras querido, pero una persona súper joven y lo que has logrado el sol de hoy, o sea, eres médico, tienes 2 especialidades que las trabajaste juntas, nos educas todos los días, creas contenido para nosotros de una forma súper desenfadada, súper orgánico, en arroz y habichuela como dicen, o sea, parte de mi día, y yo sé que parte del día de muchas personas es ir a ver que el Dr. Yankee puso hoy en las redes sociales. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De la falaquencia o de las plantas o del COVID? ¿O qué?
raro y de verdad que para mí es un Ponche zángano. ir ponche zángano, que esa es la mejor parte, o sea, nos lo disfrutamos un montón, o sea, que has tocado tantas vidas y que cada día se sigue añadiendo gente, hemos visto cómo ese número de seguidores sigue aumentando y no porque tu goal es crecer la comunidad, sino que llegamos orgánicamente donde ti. Que yo le pregunte a las personas a mi alrededor, voy a entrevistar al doctor Yankee, ¿qué quieres preguntar? Mano, que sea mi amigo. O sea, cuando tú escuchas algo como eso, tú dices, cónchale, doctor, tiene que darse el valor que todos vemos en usted, en ti. Así que queremos apoyarte, queremos estar ahí. Esa clínica cuenta con nosotros, que nosotros vamos para allá, que vamos a ayudarle en todo lo que podamos. Y para nosotros es un honor que haya estado aquí. Muchas gracias por tenerme. A mí me encantó. Nunca había tenido una experiencia como esta, así que qué bueno, siempre abierto. Yo me pongo nervioso para estas cosas, aunque no lo parezca. Estoy aquí temblando las piernas. Pero siempre agradecido de poder tener un espacio donde pueda hablar y llegarle a más personas, quizás desmentir el mito de cómo debe ser o cómo debe comportarse un médico. Correcto. O que no debe hacer approachable, o que no utiliza lenguaje soez, o que no janguea, o que no esto. Yo creo que hay que desmitificar eso, definitivamente. Porque somos humanos, padecemos, sufrimos, a veces tenemos depresión, a veces estamos tristes, lloramos con los pacientes y todo es parte de... Somos tan de carne y hueso como la persona que estamos atendiendo y los familiares. Sufrimos, sentimos y estamos para ayudar en todo momento. Así que esa es parte de mi rol. Eres la nueva religión, como Bad Bunny, tú sabes. El doctor. Eso es otra meta, conocer a Bad Bunny. Eso es otra meta, exacto. Me incluyes, por favor. Yo puedo ir a tu asistente, llévame lo que tú necesites, yo voy para allá. Así que gracias a tu familia y a tus padres porque crearon un ser humano espectacular. Así que gracias por traernos esto a este mundo. Gracias, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nuestra primera entrevista. Queremos agradecer al Huevo en Santurce por habernos abierto las puertas de su local y también queremos agradecer a Mic Administration por su colaboración. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales en Mic Administration y El Huevo en Santurce.